Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto saber que el Señor respalda a cada uno de sus hijos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, pues es parte de la adoración entrar ahora a la presencia de Dios por medio de su palabra. Entonces tenemos que tener una actitud muy receptiva el día de hoy para que el Señor pueda hablarnos a nuestro corazón. ¿Alguien quiere que Dios hable a su corazón el día de hoy? Sí. Muy bien, ese es el motivo de la reunión, para poder sumergirnos a la palabra del Señor y pueda haber un mensaje de transformación. Entonces, mire, yo le sugiero, por favor, que ponga su corazón, ponga su mente, pensamientos en las manos del Señor, cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración para que el Señor tome el control de su mente, de este tiempo, de mi vida, para poder transmitir el mensaje que quiere para su iglesia. Padre, gracias te damos, Señor Todopoderoso, que vives y reinas desde la eternidad. Te damos gracias porque estamos como iglesia reunidos el día de hoy para que tú hables al corazón de cada uno de nosotros, para que tú tomes el control de nuestros pensamientos y que nos enfoques a analizar este texto que nos va a causar libertad en nuestra vida. Necesitamos, como hijos tuyos, estar liberados, que se rompan las cadenas, que se rompa todo lo que sea un obstáculo para que tú puedas hacernos de una forma diferente, un cambio. Quizás hay muchos que han cambiado un montón, pero no nos conformamos, queremos seguir cambiando más. Entonces ayúdanos, por favor, Espíritu Santo de Dios. Es tu tiempo y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces den un aplauso al Señor, que va a hablar a tu corazón. Dale un aplauso. Bueno, hermano, vamos a recibir la palabra del Señor con gozo. Así que avísale a tu cara un poquito, dile, ¿sabes qué? Vamos a recibir la palabra del Señor con gozo, porque esto es vida y vida en abundancia. Muy bien. Entonces vaya por favor al Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 15. Evangelio de Lucas, capítulo 15. Desde el versículo 11 le vamos a dar lectura. Yo le voy a dar lectura, mejor dicho. Lucas es uno de los autores del Evangelio, precisamente de Lucas y de Hechos de los Apóstoles. Fíjese bien, es el autor del Evangelio de Lucas y de Hechos de los Apóstoles. Y curiosamente Lucas no era judío, era un gentil, era de profesión, era un médico. Y escribe el Evangelio de Lucas y escribe el libro histórico de Hechos de los Apóstoles. Es un autor donde narra a un recipiente llamado Teófilo, que es el que recibe la carta y el Evangelio, mejor dicho, como Hechos de los Apóstoles, para enseñarle la obra y persona de Jesucristo. ¿Sí está aquí? Sí. Para enseñarle la obra y la persona de Jesucristo. Y vamos a enfocarnos a la obra, lo que Dios quiere hacer por medio de Jesús. Y está en la narración de la parábola del hijo pródigo. Es algo bien importante, hermano, porque algunos de nosotros hemos escuchado hablar o hemos leído varias veces esta narración de la parábola del hijo pródigo, y la mayoría de los mensajes están enfocados hacia regresar al camino del Señor, que es una excelente idea y se los sugiero para aquellos que andan apartados. Pero también habla acerca de una área bien importante en nuestra vida, que es la libertad. ¿De qué área quiere hablar el Señor a su vida? De libertad. Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos ser libres? Amén. Necesitamos ser libres. No estoy hablando de la salvación. La mayoría han hecho este compromiso con Dios. Ya es usted salvo, ya ha confesado. Es un camino, es un proceso, pero para alcanzar la vida eterna necesitamos algo bien importante, es estar libres de las cadenas del pecado.
Fíjese bien, estar en libertad de las cadenas del pecado. Entonces, algo maravilloso que podemos ver en esta parábola es que el Señor utiliza ciertas palabras que en el griego nos arrojan una perspectiva diferente a la que siempre hemos acostumbrado a ver o a escuchar de la parábola del hijo pródigo. Entonces la pregunta es, ¿cuántos necesitan ser liberados? ¡Amén! Así es. El Señor hace 2 días me estaba hablando acerca de este tema. Fue una madrugada y me decía el Señor que tenemos que ser liberados. Y yo le decía al Señor, pero estamos enseñando tu palabra, estamos mostrando tu palabra, tu voluntad a la iglesia, al centro de rehabilitación. Pero Él me decía que para poder entender de la forma correcta y poner en práctica la palabra, necesitamos su revelación para ponerla por obra. ¿Cuántos de aquí le cuesta trabajo poner por obra la palabra? No me levante la mano. Pero hay muchas personas que ponen en práctica unas cosas, pero no todas. Y eso quiere decir que hay cadenas que necesitan ser rotas. Necesitamos ser liberados para caminar en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La palabra del Señor en Gálatas 5:1 es una carta del apóstol Pablo. Dice, se la voy a leer rápidamente. Fíjese bien, ahorita vamos a entrar al Evangelio, pero le quiero abrir el panorama. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos de aquí tenemos a Cristo en su corazón? ¿Ya tiene a Cristo en su corazón? Muy bien. ¿Y cuántos de aquí, aún con eso, siguen pecando? Hay como que lazos de esclavitud hacia algunas áreas de la vida que necesitan ser liberadas. Entonces dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y a veces caminamos con Cristo, pero a veces todavía seguimos con prácticas que a Dios no le agradan. ¿Sí está escuchando? Sí. Volvamos al Evangelio. Esto se va a poner interesante. El evangelista Lucas muestra esta parábola llamada el hijo pródigo. Repito la cita. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Dice la escritura. Usted puede seguirme con su vista. También dijo un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. ¿Qué le pidió el hijo? Muy bien. El versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo ¿cómo? Perdidamente. ¿Cómo vivió el hijo? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, puercos, cochinos, marranos, como quiera decirles. Entonces, el versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviendo en sí, ojo con esta palabra, que la vamos a analizar. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre.
¿Y fue movido a qué? A misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Qué hizo el padre? Fiesta. Hizo fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a ¿qué? A regocijarse. Fíjese bien, la narración sigue, pero vamos a enfocarnos en esta parte. Entonces la pregunta es: ¿cuántos de nosotros necesitamos ser liberados? ¿Cuántos de aquí necesitan ser liberados aún más del pecado? Esta palabra, fíjese bien, esta parábola o metáfora, como quiera llamarle, nos habla acerca de un hijo que pide la herencia anticipadamente de su padre. Aquí habla de una personalidad de ese hijo. ¿Cuál será? Según su deducción: avaricioso. Avaricioso, come cuando hay. ¿Y qué más? Avanzado. Es avanzadón. Aquí habla de la personalidad. Y es por eso de que esta narración nos habla de que, a pesar de que era hijo, tenía ciertos problemas de carácter, tenía ciertas ataduras. Este joven estaba atado ¿a qué? ¿A qué estaba atado? A la avaricia. Tanto que no resistió esperar a que su padre muriera. Pidió anticipadamente la herencia. ¿Está entendiendo esto? Sí. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, mire, la mayoría de las personas traemos ataduras. Aunque usted pueda decir: no, hermano, mire, yo acepté en 1800 Carranza a Jesús. Trae ataduras que lamentablemente lo conllevan a estar pecando cotidianamente. Y eso es lo que el Señor quiere romper el día de hoy. ¿Sí está aquí? Sí. Ataduras. La palabra atadura en el griego es gravatá. La palabra es gravatá. ¿Y esto sabe qué significa? Amarre. Está amarrado a una conducta. Está amarrado a un patrón pecaminoso, a una actitud nociva contra la santidad de Dios incluso. ¿Sí está aquí? Sí. Despierte el que se está durmiendo. Entonces, miren, esta narración habla acerca de dar libertad, de romper ataduras. Vimos la personalidad de este hijo pródigo. ¿Sabe qué significa pródigo? Despilfarrador, gastadón, que no aprovecha los recursos económicos. ¿Tienen hijos pródigos por ahí? ¿O es usted un pródigo? Despilfarrador, que no cuida el dinero, que lo despilfarra, lo malgasta. Y muchas veces en pecados. ¿Muchas veces en qué? En pecados. Esta era la personalidad de este joven, Entonces, miren, nosotros necesitamos ser liberados de ataduras. ¿Qué les dije que significan? Amarrados. Entonces, usted hágase un panorama y pregúntese qué áreas de su vida aún no puede vencer. ¿A qué pecados todavía está amarrado? Está atado. ¿Usted alguna vez ha amarrado algo fuertemente? Entonces, imagínese a qué área de su vida se encuentra amarrado. Puede ser a una actitud negativa. Puede ser a la mala educación. A lo mejor no sabe saludar. A lo mejor no sabe decir buenas tardes con permiso. Usted empiece a analizar qué cuestiones en actitudes negativas aún tiene. Y a pesar de que ya es cristiano, la sigue manifestando, la sigue teniendo. Este es un ejemplo que les estoy poniendo para analizar nuestra vida. ¿Qué otro tipo de amarre puede haber aquí? Adicciones. Amarrado a la marihuana, amarrado a la pornografía, amarrado al alcohol, amarrado a la pastilla.
amarrado a la masturbación. Y acá de este lado, lo mismo. ¿Sí me entiende? Es lo mismo. Porque hay este tipo de amarres, amarrados al pecado, actitudes negativas, vicios. Aquí usted se puede dar cuenta también, hermano, que puede haber también incluso, más adelante lo vamos a ir desglosando más, que hay muchas personas amarradas al fracaso. Póngase a pensar esto, amarrados al fracaso, que nada sabe bien, implementa un negocio, no pega, va a buscar un trabajo, no lo contratan. Se le declara el hombre a la novia, le da un patadón. Le manda la cartita, el mensaje, lo dejan visto. Y no hay un avance, hermano. No hay nada de eso. Amarrados completamente, quizás también, incluso a la miseria, a la falta de economía, a la escasez. No somos una iglesia que predique la prosperidad. Dios me libre de eso. Pero ¿sabe que el Señor le da para vivir dignamente? ¿Sí me entiende? Pero a veces dice uno, caray, ¿qué pasará? ¿Por qué estoy amarrado a esta situación? Amarrado a la lujuria. No se puede ver a un hombre de una forma correcta o a una mujer de una forma correcta. Porque inmediatamente hay conectores, hay conexiones que nada más de ver o de escuchar algo lo llevan a imaginarse depravación al ver a una mujer o a un hombre. ¿Sí es aquí? Sí. ¿Alguna vez le ha pasado que de repente escucha una canción, que con esa canción le dieron un patadón? El novio, la novia, en la secundaria, y aún la hace llorar. Está amarrada todavía eso. De repente va a un parque y dice, ay, aquí venía con mis hijos, con mi esposo, y ya no los tiene. Y hay un dolor terrible. ¿Qué existirá ahí? Ataduras. Ataduras que no les permiten gozar con la libertad que Cristo nos hizo libres. Amén. Y es donde nosotros tenemos que empezar a analizar y decir, caray, este joven estaba amarrado a la avaricia, al despilfarre, a la vida loca. Quizás usted puede estar también en esta situación, que dice, caray, ¿por qué me cuesta tanto trabajo ya portarme bien? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo, diría mi abuelita, a sentar cabeza allá? Y a dedicarme a mi familia, dedicarme a hacer algo productivo y dejar la fiesta, por ejemplo. Hay muchas personas que no pueden dejar la fiesta, no pueden dejar la novela, no pueden dejar el Facebook, no pueden dejar el chisme y etc. ¿Sí me entiende? ¿Habrá ataduras? Y es lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. ¿Por qué hay veces que vivimos en esta esclavitud, hermano, que en lugar de libertad? ¿Por qué vivimos en esta esclavitud? Fíjese a dónde fue a parar el hijo pródigo. ¿A dónde fue a parar? A la miseria. ¿Sabe a dónde fue a parar? A los cerdos. A un chiquero. Entonces fíjese alrededor de qué vive usted, con patrones o ataduras que en lugar de acercarlo a Dios, le apartan. Y termina prácticamente alrededor o viviendo en un chiquero. ¿Qué es un chiquero? Mugre. Y a veces el amigo, la comadre que tiene, si me explico, no me haga decirlo, medio cochino, medio cochina. ¿A dónde termina? Viviendo alrededor de todo eso. Y es lo que tenemos que analizar. ¿Sabe? La palabra aquí, estuve investigando un poquito del trasfondo de los puercos, hermano. ¿Sabe que para el judío el puerco es el animal más inmundo de todos? El más inmundo.
No lo comían. Y hasta ahorita los judíos ortodoxos no comen la carne del cochino, de cerdo, porque trae unas altas bacterias en su carne. ¿Sabe qué come un cerdo? Sí. Pero ¿qué tal en las carnitas en el domingo del tianguis? Echa una de chicharrón. Pero trae un montón de bacterias. A mí me gusta la carne de cerdo, pero no estamos hablando del gusto que causa, sino el contexto, el simbolismo que es el cerdo para el judío. Es el animal más impuro, el cerdo. Lo más aberrante. Había un hombre llamado Antíoco Epífanes en un periodo intertestamentario. Este hombre, después de que Alejandro Magno, el que traía todo el gobierno griego, el emperador, este hombre cuando murió se levanta en armas, llamado Antíoco Epífanes, y va y conquista a un montón de personas y llega hasta Jerusalén unos años antes de Cristo. Llega hasta Jerusalén, profana el templo y en el lugar santo, ¿sabe qué hace? Empieza a sacrificar cerdos como una abominación a Dios, como una burla a Dios. Entonces el animal es considerado como algo medio impuro, medio pagano, medio hereje. Y la narración habla, bíblica, que este joven despilfarrador fue a parar, por amarres que tenía el pecado, fue a parar al lugar donde estaban cerdos. ¿Se da cuenta? En Lucas, fíjese bien, en Lucas capítulo 15, pero el 11, vaya al versículo 11, vamos a ver por qué algunas personas toman estas actitudes. Fíjese bien, capítulo 15, versículo 11 dice que había un hombre y ¿qué tenía? 2 hijos. Acuérdense que esta es una metáfora, es una parábola para que me entiendan. Habla acerca de una información en lenguaje figurado. La palabra dice aquí que tenía 2 hijos. 2 hijos. Esta es una metáfora, le vuelvo a repetir. En la Biblia se mencionan 2 tipos de hijos. Fíjese bien. El primero, hijos por creación. Hijos por creación. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría, mejor dicho, toda la humanidad es creación de Dios. Toda la humanidad es creación de Dios. Esos son los hijos por creación, pero también habla de hijos recreativos. ¿Qué quiere decir esto? Juan capítulo 1, versículo 12 nos lo muestra y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Aquí habla de gente común que es criatura de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Porque solamente aquel hombre, aquella mujer que confiesa que Jesús es el Señor y le obedece, se constituye hijo de Dios. Hay 2 tipos de criaturas. Hay unos que dicen, pues es que todos somos hijos de Dios. No, el Evangelio de Juan no lo indica. Solamente las personas regeneradas, con una mentalidad distinta, arrepentidas, con un cambio de mente, son consideradas hijos de Dios. Nada más. Dios no puede ser burlado. No podemos agarrar y pensar que somos hijos de Dios si no obedecemos al Señor. ¿Está aquí? Sí. Y a lo mejor dice, bueno, yo ya confesé a Jesús, ¿por qué no obedezco? Por lo que estamos hablando, ataduras espirituales, ataduras que no permiten una regeneración de la mente, y como no hay una regeneración, no hay una adopción. Dice la Biblia que nosotros fuimos adoptados por el Espíritu Santo de Dios, por el cual ahora podemos llamarle a Dios papito,
bonito. Solamente por un espíritu de regeneración, de adopción, la cual nos hace hijos de Dios. Amén. ¿Está cayendo de peso? ¿Sí? ¿Poquito? Ponga atención. Aprenda a comer la palabra sólida del Señor. Saque los dientes, los colmillos. Así como cuando va a echarse una carne asada, que hasta la dentadura postiza se la pone. Échesela. Entonces hay dos tipos de hijos. Los de por creación y recreación. ¿Cuáles son los recreación? Los que han nacido de nuevo. Es el nuevo nacimiento. Nicodemo le dice a Jesús: es necesario que yo me meta otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo. Jesús le dijo: eres maestro de la ley y estás bien pegado. El que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, ¿sí está entendiendo, hermano? Sí. Entonces, mire, aquí no tenemos que confundirnos. O hay hijos o no hay hijos. Hay hijas o no hay hijas. Y si ha estado batallando y batallando y batallando con pecados que no ha podido vencer, no se preocupe. De hecho, por esto se trata esta predicación, para romper con esas ataduras que no le permiten ser libre, con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Den un aplauso al Señor, den un aplauso para que se destrabe. Muy bien, hermanos, entonces podemos ver que el hijo menor realmente era como que hijo, o sea, era medio ambicioso, medio carnal, medio convenenciero. Pide la herencia, y dice la Escritura que se va en una actitud abusiva, convenenciera. Imagínense, intercambia el papel, que usted tuviera hijos y que tuviera algo que dejarles. ¿Le gustaría que se la pidieran antes de que se muriera? No. ¿Cómo que él pensaría de él? Cajoso. Ay, baboso, dijeron. Bueno, a lo mejor puede ser, ¿verdad? Que le diga eso. Pero imagínese esta situación, que le diga: oye, mamá, pues mira, tiene 50 años, pero pues ya déjame la herencia, ¿no? Déjame el carro, el perro y el cotorro. Y sabiendo el contexto de que es despilfarrador, ¿qué haría usted? Sin embargo, aquí hay un atributo de Dios, que es soberano, y Él hace lo que se le da su gana, y Dios lo deja. Dios jamás va a ir en contra de su voluntad, hermano y hermana, jamás. Si usted le dice: me quiero embarrar en el chiquero, ¿sabe qué va a hacer Dios? Bárrate. Ya no quiero embarrarme en el chiquero. Dios le va a ayudar, pero jamás va a hacer nada en contra de su voluntad. Jamás va a hacer nada en contra de su voluntad. Entonces, mire, hermano, el hijo aquí pierde, número uno, su identidad. Se va de la casa. Se va de la casa. ¿Cuántas veces nos hemos caído por irnos de la casa de Dios? A eso me refiero. ¿Cuántas veces nos hemos caído, hemos estado pecando, nos enfriamos por no venir a congregarnos? Se pierde la identidad, se va perdiendo la identidad. Dime de una persona que pierde su relación con Dios, y dime una persona que cae en pecado. Porque antes de la caída viene la altivez de espíritu. ¿Y cuál es la altivez de espíritu? Decirle a Dios: no te necesito, yo puedo solo. Y esa es la raíz. Pierde la identidad de hijo, de hija. ¿Y qué le pasa a este joven? Pierde la identidad, así como nosotros cuando queremos hacer lo que queremos. No estamos instruidos, no nos discipulamos, no oramos, no leemos la palabra. Decido irme con quien yo quiera. ¿Y sabe qué pasa? Terminamos, hermano, en un chiquero.
Dígame si siento o no. Aquella persona que ha caído conociendo del Señor, ¿a dónde termina? ¿Con quién termina? ¿Con qué prácticas termina? En un chiquero, rodeado de malas amistades. Verso 16, dice la Escritura, verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían ¿quiénes? Los cerdos. Los cerdos. Y lo peor de todo, nadie les daba. Y acuérdate del punto, cuando ibas a pedir una piedrita, préstame una, préstame. ¿Cómo te daban un pantalón? ¿Quién te daba una? Qué bueno, gracias a Dios que no te daba. Y por acá, cuando andas diciéndole, siendo casado a la amiguita de la secretaria, qué mocha, no te dan nada. Y lo peor es que a veces sí te dan. Y te veías todavía más enlodado, por no decir empuercado. ¿Sí está aquí, hermano? Sí. ¿Dónde termina uno cuando pierde la identidad de hijo, de hija de Dios? ¿Por qué? Por no vencer esas ataduras, esos conectores que hablábamos al principio, que nomás necesita escuchar fiesta para imaginarse bien borracho o bien borracha. No va a escuchar cumbia porque ya está bailando. Hay personas que escuchan la música, pasan los carros, yo me doy cuenta, pasan los carros y los conectan inmediatamente por esas ataduras. Pasa una mujer con una buena figura, inmediatamente esa atadura de pornografía lo lleva a imaginarse cosas que no debe de imaginarse. Y termina ¿cómo? En el chiquero. Qué triste, hermano. ¿Cómo termina una persona rodeada de malas amistades? Ahí están las personas viviendo en la iglesia, vienen y ya de repente traen un novio que ni cristiano es. No hay. ¿Dónde termina esa persona sin identidad? Porque la perdió. Iba bien la señorita, iba bien el joven y de repente ya... Oye, ¿qué crees que embaracé a mi novia? ¿Dónde terminan, hermanos? Rodeado de malas relaciones. Una persona decía un día, hermano, me quiero casar. Yo decía, ¿con quién? Pues allá con las jeringas. No, ¿sabes qué? Las jeringas te va a tumbar, brother. Porque es una mujer drogadicta, te va a tumbar. Te va a hacer daño. Se estaba rehabilitando el hombre, el joven, mejor dicho. Y me dijo, no, es con todo. Yo la voy a evangelizar y lo voy a acercar. La clásica, ¿no? Babosada. Quítate eso de la mente, hermano y hermana. Quítate de ese hombre pagano pensando que lo vas a acercar a Cristo. Quítatelo, que te va a tumbar. Aléjate de eso. Aléjate de ese negocio que te estorba el evangelio, que no te deja venir a discipularte, que no te deja venir a congregarte. Porque estás rodeado, lamentablemente, de malas amistades que no te sirven para nada. Malas relaciones, malos noviazgos, te metes a malos negocios con personas que te meten un fraude, que te lastiman, haces relaciones sentimentales con hombres o mujeres que luego te cambian por otro, que te golpean, que te ofenden, que te faltan el respeto. Pero ¿por qué termina uno ahí? En el chiquero, ¿por qué termina? Por perder la identidad de la casa del Padre, por esas cadenas, por esas ataduras, por ese tipo de circunstancias que te orillan a caer en malas amistades, malos trabajos. Le decía a una mujer, deja de trabajar en ese restaurante donde te ocupan de mesera vendiendo cervezas, déjalo. ¿Y sabes qué le pasó? Algo terrible.
en ese ambiente. ¿Hizo caso? ¿A dónde le gustaba andar? ¿En la casa de Dios o en el chiquero? El chiquero, hermano. A veces las cosas del Señor a muchas personas, hermano, le parecen apáticas. Es cristiano en la iglesia nada más. Es cristiano en la iglesia el domingo que viene solamente, pero ya en el barrio nadie te conoce como cristiano. ¿Y sabes qué pasa? Que empiezas a adoptar las malas conversaciones, las malas amistades, y en lugar de que ellos se hagan como tú, cristiano, tú te haces como ellos. ¿Sí está aquí conmigo? Sí. Mira lo que dice el profeta Jeremías, hablando de esto. El Señor se da cuenta de esa personalidad en Jeremías y le dice: Jeremías, vas por mal camino. Estás terminando con los puercos, estás terminando. Dice Jeremías capítulo 15, verso 19. Escucha esto, te lo voy a leer. Dice: por tanto, así dijo Dios, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Y cómo termina uno? Al revés. Cuando pierda la identidad. Fúmate un cigarro. No, brother, es que estoy yendo a la iglesia. Oh, ya eres aleluya. Bueno, va. Préndelo. Oh, rico. Chúpate una chela. Mira, vete, vamos a ver esta porno y este video porno. ¿Cómo ves? Oh, no, brother, ya estoy apartado. Oh, mira. A ver. Oh, te haces un cuerpo igual. ¿Cómo te influye la sociedad? A lo malo. ¿Por qué? Por esas cadenas. Ya ves, aunque tú quieras decir quiero, pero no se puede. El apóstol Pablo lo manifiesta en Romanos, dice: porque lo que yo quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, hago. Miserable de mí, ¿hasta cuándo voy a estar en este cuerpo de muerte? ¿Sí se ha entendido el mensaje del Señor a su vida? Sí. Es algo terrible, hermano, que nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, por no trabajar en esas ataduras, cada uno sabe perfectamente bien que el pecado no ha dejado, que está marcado, y que quizás el único que te engañas eres tú, nada más, por no querer abandonar. No se puede muchas veces salir adelante porque hay una área vil a la cual estamos atados. Un área vil. ¿Quién puede decir que no tiene un pecado? Que no tiene errores. ¿Quién puede decir eso? Como para no estar pidiendo todos los días al Señor que rompa las actitudes que tengo pecaminosas. ¿Ya te diste cuenta que eres un grosero? Eres un chismoso, chismosa. No puedes parar la lengua de hablar del prójimo, de hablar del hombre, de la mujer, del hombre, de infinidad. No se puede. ¿Por qué? Por no entregar estas áreas. Quizás entregaste muchas áreas de tu vida como hija de Dios, pero hay muchas que no entregaste, hermano. Un hombre, una mujer que está su pensamiento en lujuria, en inmoralidad sexual, no ha entregado esa área. Como hombres se trae muy marcado esa área. No puede resistir ver a una mujer decentemente. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que piensas que no pasa nada. ¿Y qué crees? No puedes gozar de la libertad con que Cristo te hizo libre. Y la Biblia dice en Gálatas 5:1: gózate en la libertad con que Cristo te hizo libre y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud en la que te encontrabas en otro tiempo.
Entregamos muchas áreas, pero quizás no has entregado tu sexualidad. ¿Te gusta seguir fornicando? ¿Te gusta ver mujeres desnudas? Hombres atractivos, desnudos también. Porque entregaste otras áreas de tu vida. Pero aquí todavía hay muchas cadenas en muchas personas. Algunas no entregaron su lengua. Hablan y hablan de los otros y encargados prácticamente, diseñados para maldecir, cuando Dios te manda a bendecir. Amén. Dios te manda a bendecir, no hablar de las otras personas. ¿A ti qué te interesa? Dice: oh hipócrita, antes de que veas la paja del ojo de tu hermano, mira la bigota que traes tú. ¿Pero qué? No está entregada la lengua. No está entregado el estar conociendo de la vida de otras personas. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la comadre? Oye, ¿qué pasó con el hermano? ¿Qué pasó con la... Oye, ¿te diste cuenta que...? Y empieza el chismerío, porque no se entrega esa parte. La crítica, el estar juzgando, la hipocresía. Mujeres que se visten muy sensual. No has entregado tu cuerpo. ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar? ¿Qué áreas de tu vida están atadas? No has entregado la borrachera, no has entregado la mona de guayaba. De búfalo. ¿Y sabes qué está esperando Dios en este momento? Que entregues todas esas cadenas, esas ataduras, pero que reconozcas, hermano y hermana, que estás atado. Porque mire, el que no roba, miente. El que no miente, roba. El que trabaja, adultera. Pero el que no adultera es un celoso. O no trabaja. O no trabaja. Pero dime si o no estamos llenos de todo esto. ¿Sí o no? Sí. Dime quién no y le pongo en serio una veladora aquí mismo. Le ponemos un altar aquí dedicado a su nombre. Todos. ¿Pero qué pasa? No podemos ver la inclinación del Espíritu Santo que nos habla de que no somos perfectos. Repítelo, no somos perfectos. Todos los días necesitamos arrepentirnos. Porque mientras estemos en este cuerpo de muerte, dice el apóstol Pablo, tendremos una lucha encarnizada contra las concupiscencias, todo aquello que estimula tus sentidos. ¿Estás aquí, hermano? Sí. ¿Quién puede decir que alguien de aquí que no tiene luchas? Todos tenemos luchas. Diario hay que liberarse. Diario hay que liberarse. En las mañanas, despiértate en la mañana y dile: ¿sabes qué, Señor? Perdóname, porque fui un mal padre el día de ayer. Ofendí a mi hijo, ofendí a mi hija, no le hice caso. Me habló y la ignoré. Señor, hoy te pido perdón, porque si no lo haces, te atas, hasta el grado de que no te importa el hijo ni la hija. Oye, fíjate que tu hijo ya está haciendo aquello. Pues déjala, es su vida. Y tú dices: pobre. ¿Qué dicen eso? ¿Te ha pasado? Que ya pierdes la esperanza de alguien y dices tú: ya, total, muy subida. Porque se va perdiendo. Estás viendo al perdido, estás viendo a la persona en situación espiritual mal y no hacemos nada. Y ese es un pecado grande también, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Es como pecado. ¿te das cuenta? Y podemos enumerarnos y hacer 2 horas de estar hablando acerca de las cosas que tenemos que hacer, pero por negligencia no las hacemos. Y de eso precisamente el Señor quiere que nosotros seamos libertados de esas conductas, de esos vicios, de esas malas relaciones.
El hijo pródigo, a pesar de que estamos viendo su conducta despilfarradora, gastador, vivió perdidamente. ¿Sabes qué hizo este hijo? En el versículo 17, si quieres acompañarme, aquí te vas a dar cuenta. Y aquí se acerca a esta conclusión. Fíjate bien, Lucas, otra vez, capítulo 15, verso 17, dice, y volviendo en sí, ¿qué dijo? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos corderos en casa de mi padre hay? La palabra viendo en sí proviene de una griega que es eis geutón, y esto significa viendo hacia adentro. Una persona que estaba perdidamente, vivía perdidamente, con malas amistades, llena de pecado, sucia, manchada, alejada del Padre, alejada de la iglesia, alejada de la gloria del Señor, de la gloria del Padre. Vuelve en sí, viendo hacia adentro, dice, veo hacia adentro. ¿Y sabes qué tienes muy adentro? A pesar de la imagen distorsionada que puedas traer, ¿sabes qué tienes muy adentro? La imagen y semejanza del Altísimo. Génesis 1:26 dice y 27, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y eso, ¿quién lo puede evitar? Que está tapiñada por el pecado es una cosa, pero de que está, ahí está. Llena de suciedad tu persona, la gente viviendo el pecado, con malas actitudes, pero este hombre la tenía, dice la palabra, viendo para adentro de sí. Se dio cuenta de que estaba mal, de que estaba loco. Aquí habla de que esta persona no estaba muy bien de sus facultades, estaba viviendo perdidamente, estaba viviendo en pecado. Estaba viviendo de una forma equivocada, pero volvió en sí, vio para adentro de ella y dijo, caray, creo que por ahí adentro, muy al fondo, a ver, voy a sacar un microscopio, como que por ahí adentro vi la imagen de Dios, y sí, tengo imagen de Dios, y lo sacó y dijo, con esto ya estoy hecho. Pero tienes que ver, no tienes que conformarte con esa vida llena de pecado, porque tienes la imagen de Dios en tu vida. Amén. ¿Qué tienes? La imagen de Dios en tu vida. Fuiste diseñado para la gloria del Señor, para el reino de los cielos. Amén. No para el lobo, hermano, no para el pecado. Fuiste diseñado para eso, para tener vida, no muerte. El pecado mata, la paga del pecado es muerte. ¿Qué facultades claras, qué higiene mental o salud mental, emocional puede tener una persona que se daña, que se está matando todos los días? Como una adicción, como un adulterio, como una fornicación, como un fraude, como un robo. Se mata, el pecado mata. ¿Quién se mata a sí mismo? Un loco. ¿Quién se mata a sí mismo? Un loco. Uno que no está de acuerdo, que dice, caray, esto no es la gloria de Dios, mi cuerpo no es un templo del Espíritu Santo, venga la caguama. Está loco. No está en sí. Hay un problema en la mente, hay una distorsión de la imagen de Dios en su vida. ¿Y sabes qué? Esas son las cadenas que tienes que romper. Eso es lo que no te provoca muchas veces avanzar de la forma correcta. Caminar, vivir de una forma en libertad con la que Cristo te hizo libre. Amén. ¿Quién te dio libertad? Cristo. Vive en libertad. La libertad no es hacer lo que se te da tu gana, no es irte con quien se te da tu gana, no es acostarte con quien se te da la gana, no es platicar con la que se te da tu gana, no es eso. Eso es libertinaje, compréndelo. La libertad
con que Cristo te hace libre, está sujeta a su palabra. Una persona sujeta a su palabra está en libertad. Una persona que hace lo que se le da su gana está en la esclavitud del pecado. El que practica el pecado, ¿qué libertad hay? ¿Hay libertad? No hay. No hay libertad. El hombre en el versículo 17 dice, volviendo en sí, vio profundamente hacia adentro. Por aquí hay algunos que están viendo profundamente, están dormidos, viendo para adentro. Pero no habla de esa profundidad. Habla de que veas, que busques el interior de Dios, en el interior, tuyo, la imagen del Creador de tu vida. Y cuando tú la detectas, dices, ah, caray, hay una luz. Si esa luz la alimentas y la alimentas a través de su palabra, vas a crecer espiritualmente y las cadenas se van a romper en el nombre de Jesús. El versículo 17 también trae algo, dice la Escritura, y volviendo en sí, ya lo vimos, viendo para dentro de él, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Yo aquí perezco de hambre. La palabra perezco de hambre en el original griego, kapulumai es la palabra. Perezco de hambre significa me estoy destruyendo. Me estoy destruyendo porque está en el pecado, está rodeado de inmundicia. No es literal la parábola, por eso se llama parábola. Ya te expliqué que es un puerco para el judío. Es una persona que vive sin Cristo, que camina sin Cristo, que hace lo que se le da su gana sin Cristo. Y ahí termina muchas veces la persona, rodeado de este tipo de gente. ¿Quieres salir del chiquero? Sí. Y estas personas, le decía una vez, mi esposa me estaba platicando, hermano, fíjate bien, me estaba platicando y me decía que allá en el rancho una puerca tuvo muchos puerquitos y que no los quería y que se los comió. Y yo les dije, ¿cómo? O sea, ¿se los comió literalmente? Me dijo, sí, los puercos, me enseñó, yo no sabía. Se comen, se puede comer un puerco a otro puerco. Yo no sabía. A lo mejor tú tampoco. Es por eso las traiciones, hermano. Las traiciones. Cómo te meten, te roban, te hablan de ti, abusan de tu confianza. Ya metes a la amiga al hogar y ya te bajó el esposo. Metes al amigo al hogar y ya te bajó la mujer. Traición. El puerco con el puerco se mata él mismo. No conviene estar en medio de este ambiente por nada. Por eso el Señor te advierte el día de hoy: sé libre, rompe las cadenas, porque las mismas personas con las cuales te desenvuelves sin Cristo te traicionan. ¿Estás aquí? Sí. Misma familia sin Cristo ya te robó la casa, ya te robó el terreno, ya hubo falla. Pon atención a esto. Entonces es tiempo, hermano, de que tú entiendas que el pecado mata. El pecado te carga. A veces hay tanta carga, tanta pesadez por el pecado en tu vida. Hay tanta pesadez por esas cadenas que no te dejan gozar la libertad. Atados a la enfermedad, a la preocupación, a una enfermedad. ¿Sabes cómo vive una hija de Dios? Confiado en Cristo, el autor y consumador de la vida. Aunque estés enfermo, ¿sabes cómo vive? Tranquilo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero cuando no hay este pensamiento, estás tan atado, tan cargado, porque no tienes trabajo y piensas que tu provisión te la da un trabajo. ¿Y qué crees? Te la da Dios.
Dios puede utilizar cualquier cosa para proveerte, pero esta es una carga terrible por no confiar en lo que Dios puede hacer, porque no puedes ver más allá por tanta presión, por tanta situación difícil, por tanto pecado que te va matando y desilusionando y apartándote de la fe día a día. ¿Y sabes qué? Cristo no te quiere ver metido en esa esclavitud. No te quiere ver con esas cadenas en tu interior, en tu espalda. No te quiere ver con esa carga que no puedes llevar. Y lo único que está esperando es que el día de hoy le digas: Señor, aquí te pongo todas estas ataduras. Estoy atado a una relación, estoy atado al dinero, estoy atado al trabajo que no me deja congregar, estoy atado a ese noviazgo que no es santo para ti. Ofendo tu palabra a través de esta relación, y esto día a día me está matando y me carga. No puedo avanzar, no puedo seguir. Cadenas de opresión, cadenas de tristeza, cadenas de depresión, cadenas de falta de esperanza, cadenas que en este momento el Señor quiere quitar de tu vida. Amén. Amén. ¿Quieres ser libre con la libertad de que Cristo te hizo libre? Sí. Dice la Escritura: y si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. ¿Cómo vive un ave en una jaula? Encerrado, triste. ¿Cómo vive? Prisionero. ¿Cómo vive un hombre en una adicción? Prisionero. ¿Cómo vive un hombre o una mujer en un pecado de fornicación? Prisionero. ¿Cómo vive un hombre atado al robo? Ya le cayó la bronca, ya estás esperando a ver a qué horas te cae la bronca para que te cojan o te caigan en la movida. Prisionero. ¿Cómo vive? Preso. ¿Cómo vive el infiel cuidándose a ver si no lo ven, al meterse al hotel? ¿Cómo vive? Con preocupación. La señorita cuidándose, el joven cuidándose. ¿Cómo se vive? ¿Se da cuenta de las cadenas? ¿De qué te quiere hacer libre el Señor el día de hoy? De las cadenas, ese pecado que te mata, ese pecado que te carga. Entonces es tiempo de aprovechar cargas, dejar las cadenas. Pero tienes que pedirle al grande: rompe las cadenas en mi vida. Así que cierra tus ojos en este momento. Cierra tus ojos en este momento y dile al grande: Señor, el día de hoy, el hijo pródigo, tu palabra, esta parábola ha llegado a mi vida y me doy cuenta que he estado atado, que he estado inclinado a un pecado que no me deja vivir en la libertad con que tú me hiciste libre hace más de 2000 años que diste mi vida en la cruz del Calvario, exhibiendo todo principado, pagando el precio de mi paz, pagando el precio de mi enfermedad. Por tu llaga fuimos todos sanados. Y aún, a pesar de ver todo lo que hiciste por mí, sigo atado al pecado, sigo atado a la fornicación, sigo atado al adulterio, al robo, a la lujuria. Y es un tiempo en que el Señor necesita escuchar tu voz. Cierra tus ojos un momento y no te distraigas y dile al Señor: Padre, perdóname, porque no he aprendido a vivir con esa libertad. Yo quiero que el día de hoy, Señor Jesús, en tu benevolencia, en tu benignidad, en tu bondad, rompa las cadenas de mi vida. Y al mismo tiempo te pido, intercedo por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, que rompas también las cadenas. Ya no podemos vivir. Hay un ambiente quizás en el hogar pesado, triste. A veces me siento más a gusto en el trabajo que en mi propio hogar. Rompe con esas cadenas, por favor. Es un tiempo que le digas al Señor: hazme libre de las adicciones. Ponte de pie en este momento, hermano. Vamos a pedir al grande que haga un milagro
Dice la Escritura del Evangelio de Lucas, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor Jesús, por cuanto me ha mandado a sanar a los quebrantados de corazón, a sacar a los presos encadenados de la cárcel. Ese es el Espíritu del Señor. Esa es la actitud que quiere hacer en la vida de su iglesia Muralla de Refugio. Dile, grande Padre, yo te pido perdón. Te pido perdón en este momento. Levanta tus manos, que quieres que las cadenas se rompan en tu vida. Y dile, Señor, no he podido caminar como tú has querido que yo camine. Me ha costado tanto trabajo superar esa adicción, ese pecado incontrolable que no me deja crecer, que quizás me ha estorbado muchos años de mi vida. No puedo ser liberado de ese pensamiento de traición. Recuerdo, estoy encadenado a la traición que me hizo mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana. Me hizo una traición. El esposo, el cual amaba tanto, me hizo una traición. Y aún me duele, estoy encadenado a eso. Y eso no me permite crecer. Eso no me permite seguir adelante. Por eso te pido, Señor, que el día de hoy rompas esas cadenas. No puedo aguantar. No puedo caminar después de que mi madre murió, después de que mi padre murió, mis abuelos. Estoy encadenado aún a ese dolor que no me permite ver tu gloria, Señor. Aún recuerdo cómo fui rechazado desde pequeño, desde pequeña. Estoy atado a una amargura que yo la detecto cada vez que veo a ese ofensor, cada vez que veo a ese hijo, cada vez que veo a esa madre, a ese padre. Me acuerdo de esta herida y estoy atado a ella y ya no la quiero en mi vida. Pero tienes que ser sincero, hermano, y decirle al Señor que rompa las cadenas. Quita toda carga espiritual que no podemos llevar. Quita la carga espiritual, Señor, de tu iglesia Muralla de Refugio. No podemos seguir avanzando más. No podemos negar que estamos luchando día a día con actitudes de pecado. Estoy atado al trabajo. Estoy atado al trabajo porque pienso que si no trabajo no voy a comer, voy a perder la casa, no voy a poder pagar, y eso me mantiene atado y aprisionado, cargado en el trabajo. Ya no lo quiero, quizás ya no lo soporto, pero no puedo dejarlo. Es una atadura, hermano, es una atadura esa relación. A que te aferres a ese hombre que no te hizo caso y que sufras día a día, llores en las noches por ese hombre que te traicionó. Y le quiero ser libre, Padre, de ese pensamiento. Yo no puedo aguantar ese pensamiento de esa mujer que me dejó, que me humilló, que me quitó mi patrimonio, que me quitó el carro, el negocio, y me traicionó y me abandonó. Ya no quiero estar atado a eso. No quiero estar atado a una resolución de un abogado, de un ministerio público, de algo que no veo resultado y me quita la paz, me quita la confianza, me quita la fe. Rompe esas cadenas, Señor, el día de hoy. Rompe esas cadenas de incredulidad. Me dicen que te busque y no quiero hacer caso porque tuve una vida llena de idolatría. Mis abuelos idólatras, mis padres idólatras, mis tíos idólatras. Ahí tengo a la Santa Muerte, ahí tengo a un montón de santos que me apartan de ti y estoy atado. Rompe esas cadenas de idolatría en el nombre de Jesús. Haz libre, Señor Todopoderoso, a tu iglesia Muralla de Refugio. Dile, hermano, rompe las cadenas en mi vida, rompe las
por favor, y que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios está, hay libertad. Aquí está el Espíritu. Puedo adorar. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Dile, Padre, no puedo soportar. Ya no puedo. Perdonado soy. Perdóname. Solo por tu amor hay más condenación. Cristo El día de hoy, díselo. las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy, libre, Confiésalo. Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre Tú rompiste las cadenas. Tú rompiste todo aquello, Padre, que yo no podía llevar. Señor, libérame. Libérame, Señor, de ese duelo. No he podido superar la muerte de mi hijo, de mi hija. No he podido superar. Cada que veo su retrato, me hiere, me lastima. Y no puedo vivir de esa forma. Ya no puedo estar atado al pecado, atado al dolor. Ya no quiero estar atado al dolor. Rompe las cadenas, Señor, de tu iglesia. Rompe las cadenas que nos apartan de ti, Señor, por favor. Y haznos libres en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Todo el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz.
en ti se rompen las cadenas. Dice tu palabra que tú nos has dado esa libertad, la cual tenemos que considerar siempre en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Padre, te damos porque el día de hoy nos haces libres. Dile, gracias, Señor, porque el día de hoy nos haces libres. Ya no voy a cargar con esas cadenas. Ya no voy a cargar con esas cadenas de opresión, con esa falta de fe, con esa inseguridad en mi vida. En el nombre de Jesús, dar un aplauso al Señor.